buenos días, buenas tardes. Te saludo desde nuestro programa Mujer Impulsa tu Riqueza en esta semana, primera semana de octubre, desde nuestro canal de los expertos, Expert TV. Soy Beatriz Mancilla y el día de hoy voy a estar tú y yo solitas o solitos porque tengo un tema que quiero compartir contigo, ya que han habido últimamente muchas alumnas o muchas personas, también caballeros, que han venido conmigo a una sesión individual de terapia financiera porque de alguna manera están viviendo una época de crisis financiera. Los motivos son diversos. Algunas personas es que entraron en un negocio que no salió bien y entonces perdieron su capital. Otras personas es porque metieron su dinero en inversiones en las que les dijeron que iba a ser una cuestión maravillosa sin entender bien a bien de qué se trataba y han sido víctimas de fraudes algunas personas y que de plano la persona se fue con su dinero. U otras personas es que no sabían bien a bien cuáles eran los términos o qué era lo que podía ocurrir en caso de que hubiera una minusvalía con su portafolio, ya no da tiempo de que se recupere el dinero y bueno, esto ha traído diversos tipos de crisis financiera en estas familias. Lo primero que me gustaría contarte es que en una crisis financiera, muchas de estas personas vienen desesperadas, pero tratándose de explicar por qué no deberían de estar tan desesperadas porque finalmente es dinero y el dinero va y viene, o el dinero regresa, o el dinero es para gastarse, y lo que no lo que en su cabeza no se está acomodando en primer lugar es porque ese pensamiento de no es tan importante o no es tan grave, no les está checando o no está cuadrando con el sentimiento o la sensación. Estas personas evidentemente están viviendo una sensación de angustia, una sensación de preocupación real. En muchos casos, bueno, pues esta crisis ha provocado que sus necesidades más inmediatas no estén cubiertas. Son personas que a veces no están durmiendo bien, algunas están teniendo problemas muy serios entre pareja, pero aún con estas vivencias, ellos y ellas tratan de justificarse por qué no deberían de estarse sintiendo tan mal si finalmente es dinero. Y lo que me encantaría primero aclarar es que acuérdate que el dinero es un símbolo y el dinero es un medio para cubrir tus necesidades y el estilo de vida a la que tú y tus seres amados están acostumbrados. Por lo tanto, cuando existe una crisis financiera en el que se ha perdido dinero, literalmente estás teniendo una pérdida. Una pérdida que está poniendo en peligro o que está moviendo la forma en la como tú te diriges en tu vida, está poniendo en peligro también el estilo de vida de tus seres más amados y entonces algo muy profundamente dentro de ti está en una situación vulnerable. Es una pérdida. Como cuando pierdes a un ser querido, obviamente válganse las comparaciones o la comparación que te estoy haciendo del dinero contra un ser amado, pero pone en riesgo tu estabilidad y ahora hay que aprender a vivir. Así como cuando tú pierdes a un ser amado, aprendes a vivir sin esa persona, ahora hay que aprender a vivir y hay que reinventarse a sí mismo sin esa cantidad de dinero o sin esa seguridad que ese negocio, que esa inversión o que eso que tú tengas como seguridad financiera desaparezca. Entonces, que tú te sientas angustiada, preocupado, que dejes de dormir, que rechines los dientes, que aprietes las manos, que te sientas, angustiado ante la vida, es una sensación real. Lo primero es aceptar esa sensación y darte cuenta que hay una justificación o una razón más profunda, más allá que la cantidad per se, es lo que eso implica en tu seguridad y en tu tranquilidad y en la manera como te diriges en la vida. Por eso es que cuando alguien llega con un problema de una crisis financiera, lo primero que trabajamos es la parte emocional, es
saber qué fue lo que causó el problema y hacer un trabajo de resiliencia. Te quiero explicar qué es, en nuestros términos, un proceso de resiliencia financiera. La resiliencia es un término que se acuña dentro de la ingeniería de materiales, que es aquella capacidad que tiene un metal o un material una vez que es expuesto a condiciones extremas de calor, los estiran, los aprietan, los congelan, les aplican fuerzas extremas. ¿Cuál es la capacidad que tiene ese material para volver a su forma original? Y esa medida es la capacidad de resiliencia de un material. En el caso de los seres humanos, la capacidad de resiliencia es cuando uno ha vivido una cuestión crítica que pone en peligro tu vida o una situación de pérdida. ¿Cuál es la capacidad que tú como ser humano o como persona tienes de levantarte, de recuperar, de tomar esos pedazos en los que te rompiste, o esa persona que quedó de ti una vez después de esta pérdida o de este robo, de este fraude, de esta crisis, y cómo es que tú te vas a levantar y vas a seguir adelante? En este periodo de resiliencia, bueno, todo lo que tú puedas hacer para estar mejor, me refiero desde comer bien, dormir bien, salir a caminar y moverte. Si tú estás en esta situación en la que quieres estar acostada o acostado de esa tristeza y que no deja ni siquiera moverte, bueno, es que te reactives y que salgas al sol, salgas al aire, que encuentres también una razón de ser de esto que te está pasando, que salga una cuestión de resignificación y que tú puedas elaborar este proceso de lo que estoy viviendo me va a servir para no cometer el mismo error, para yo aprender a invertir mi propio dinero y no tener que dárselo a alguien más, para que yo comprenda bien los riesgos y pueda actuar de una manera anticipada. ¿Qué es lo que esta crisis o qué es lo que esta pérdida me está dejando como aprendizaje? Y por último, que resignifiques esta experiencia y que te veas a ti misma o a ti mismo cómo puede ser tu vida con esta experiencia, habiéndote levantado de la crisis. Si tú emocionalmente no estás bien y no realizas este proceso desde tu parte humana, con ayuda o sin ayuda terapéutica, si tú sigues teniendo problemas con tu pareja sin resolver, si tú sigues estando en un estado de depresión o de desesperación, la parte financiera, que es algo que vamos a hablar también dentro de este programa, no se va a poder llevar a cabo, porque primero el ser humano, la persona, tiene que estar bien y tiene que estar completa, tiene que estar con tranquilidad y con paz emocional para entonces poder ver financieramente qué es lo que vamos a poder hacer. Entonces, ya que las personas aceptan y se dan cuenta que pues sí, que hay razón por la cual sentirse angustiado, preocupado, y simplemente piensa en alguien. Yo tuve varios clientes que en el año 2009, cuando fue la crisis en Estados Unidos, tenían su dinero invertido en ciertos bancos en Estados Unidos que quebraron. Imagínate lo que es de pronto saber que ya tienes ahí por herencia o por utilidad de tu negocio o por cualquier razón que tú tengas ahí $1,000,000, $1,000,000. Imagina, la cantidad no es en realidad lo más representativo, sino el hecho, el símbolo de que tú ya tienes ahí una cantidad de dinero que va a servir para tu tranquilidad, que tú ya sabes que tienes eso para cualquier eventualidad y que de pronto, de un día para el otro, el banco en el que tú tienes el dinero salió en las noticias, salió que está quebrado, y entonces tu dinero de pronto, de un día para el otro, desapareció. Por supuesto que es una pérdida, por supuesto que es un shock, y eso no es tanto con el dinero, sino con todo lo que implica en cuanto a pérdida de seguridad, pérdida de tranquilidad, qué es lo que voy a hacer ahora, cómo lo voy a volver a juntar, no puede ser. También hay un periodo de negación, tengo que ir físicamente y tengo que ir a ver el banco con las puertas cerradas para que me dé cuenta
que sí es cierto. Entonces, muchas de esas personas, por supuesto, que tuvieron que hacer un proceso personal, un proceso psicológico, y me detengo mucho en esto porque la mayoría de las personas que vienen conmigo en una situación de crisis financiera como la que te estoy platicando, son hombres. Si bien nuestro programa es Mujer Impulsa tu Riqueza, tú sabes que este programa está abierto también a los señores, y la mayoría de los que vienen conmigo en situaciones así de pérdida y de crisis financiera, la mayoría son hombres que se resisten a sentir lo que están sintiendo o a tratar de encontrar una explicación lógica o racional a esa falta de sueño, a ese apretar los dientes y a ese desequilibrio emocional que están teniendo con su familia o con sus parejas. Entonces, por favor, date cuenta que si es una pérdida, acéptalo, ve a un programa terapéutico, acércate a alguien que te pueda ayudar a procesar esta cuestión emocional, y una vez que tú hayas hecho eso, quédate conmigo porque ahorita en nuestro siguiente segmento te voy a platicar cuál es ese botiquín, cuáles son esos primeros auxilios en los que en una crisis financiera tú puedes acudir para ir resolviendo el día a día en esa situación de supervivencia. ¿Cuáles serían esos pasos de primeros auxilios una vez que tú tienes una crisis financiera? Quédate conmigo y de regreso te lo voy a platicar. Bienvenida, bienvenido a nuestro segundo segmento de este programa, que es ¿cuáles son esos primeros pasos, esos primeros pasos del botiquín de primeros auxilios cuando tenemos una crisis financiera? Vienen conmigo muchas personas que es, bueno, me acaba de pasar esto, pero tengo otro dinerito por ahí que puedo poner a invertir, que puedo abrir un negocio, ¿por dónde empiezo? ¿Pago primero mis deudas o primero invierto o qué es lo que voy a hacer? Mira, en primer lugar hay que tener calma. Lo que te va a reportar gran tranquilidad, gran paz, y en esa medida tú vas a estar menos preocupado, menos preocupada, es que tus necesidades básicas estén cubiertas. Siempre la sugerencia es que tú tengas una cantidad de dinero que represente para ti un fondo de emergencia. Precisamente si hay alguna pérdida, o imagina simplemente que perdiste el trabajo, que tú llegaste hoy, viernes, de una manera normal a tu trabajo, como lo has hecho los últimos 15 años de tu vida. De pronto a las 12 de la mañana te piden que te presentes en recursos humanos con tu computadora. Tú llegas ahí y te dicen que a partir de ese momento, pues tu liderazgo o la situación como tú estás llevando a cabo tu trabajo ya no viene bien para la empresa, que va a haber alguna reestructura y que a partir de ese momento tú ya no tienes trabajo. Entra la persona de recursos humanos y te empieza a enseñar los números de tu liquidación. Eso es una pérdida, eso pone en peligro o en riesgo el que tú sigas cumpliendo con todos tus compromisos financieros, e implica que a la quincena siguiente o al mes siguiente tú ya no cuentas con ese dinero. Esa situación que yo te acabo de narrar es una situación que muchos de mis clientes o de mis pacientes han vivido. Yo misma lo he vivido con amigos o amigas a mi alrededor. Por supuesto, es una situación de shock,
shock y en qué medida esas personas pueden solventar ya de por sí una situación tan complicada. Bueno, la tranquilidad de saber que tienen una cantidad de dinero, que van a poder pagar la comida, que van a poder pagar la renta, la colegiatura de los niños, y que eso les da un respiro unos meses más para saber si van a volver a trabajar y buscar trabajo, o si es el momento de emprender y empezar una vida productiva por otro lado y hacer un alto en la vida y volver a recapitular de dónde venía y hacia dónde voy. ¿De cuánto debería de ser idealmente ese fondo? Bueno, la educación financiera, muchos libros nos lo dicen, que idealmente debería de ser de 6 meses, dependiendo de tu país, pero yo te pongo el ejemplo aquí en México. El promedio para encontrar un trabajo nuevo es de 6 meses. En el momento en el que tú empiezas a subirte en las plataformas para subir tu currículum, o haces contacto con alguna empresa especializada, o tus amigos empiezan a recomendarte, el promedio es de 6 meses en lo que tú puedes encontrar un trabajo nuevo. Puede ser más, puede ser menos, pero el hecho de que tú tengas ese fondo de emergencia que no tiene que estar congelado, que no tiene que estar ahí el dinero parado, sino que puedas tenerlo en una inversión de bajo riesgo que te esté dando un 7, 8, 10%, es un buen porcentaje, es un dinero que se está invirtiendo y es algo que a ti te va a dar una gran tranquilidad para cualquier eventualidad o para cualquier pérdida como la que te estoy diciendo. Es un dinero que tiene que estar ahí tal cual para un fondo de emergencia. Ojalá que tú tengas ese fondo. Si no lo tienes, por favor evalúalo y empiézalo a construir. Te aseguro que llegue la crisis que llegue, tú vas a estar mucho más tranquila o más tranquilo para solventarlo, sabiendo que existe ese fondo de emergencia. El punto número 2 es: una vez que tú tienes tus necesidades cubiertas, lo que más nos preocupa es decir, Dios mío, acabo de perder todo mi dinero y ahora no tengo ni cómo pagar las colegiaturas, no tengo para comer y además tengo esta deuda o este crédito vigente. ¿Qué haces? De verdad, ¿qué haces cuando tienes que elegir entre le doy de comer a mi familia y pagar las colegiaturas de mis hijos, o le pago al banco? Bueno, lo primero es: cumple tus necesidades básicas, fundamentales como ser humano, y las necesidades básicas de tu familia. De verdad, enfócate a que esas necesidades dentro del hogar, si acaso haciendo algunos recortes, haciendo algunos ahorros, ya no saliendo a la calle, etcétera, pero trata de que tus necesidades básicas en el hogar estén cubiertas. Ese sería el paso número 2. El paso número 3 es poner foco a aquellas deudas o aquellos compromisos que se pueden ir acrecentando a través del tiempo. Es una pésima idea que cuando tú tienes un problema así, te alejes de las personas que amas, te alejes del mismo problema y evadas haciendo caso de que no pasa nada. Y si tú tienes algún compromiso financiero con algún banco, es una pésima idea que tú no le avises. De verdad, te sugiero que si tú tienes un compromiso bancario y tienes la posibilidad de cubrirlo, por ejemplo, una tarjeta de crédito que no te representa algo una cantidad de dinero tan importante, busques liquidar esa deuda de tal manera que esa deuda no vaya creciendo y creciendo porque tú simplemente dejas de pagarla. Si tú puedes liquidarla, tienes un fondo de emergencia que puedes liquidar esa deuda y ya quedar en ceros y no estar ocasionando costos financieros, evalúa hacerlo. Ahora, si tú tienes una deuda, igual en tarjeta de crédito, un préstamo hipotecario o algún otro tipo de crédito para tu empresa, te sugiero que te acerques a tu banco, le expliques al ejecutivo lo que te está pasando, que perdiste dinero, que te extorsionaron, que fuiste víctima de algo, claro, diciendo la verdad, porque de verdad he tenido muchos clientes que han sido víctimas de extorsiones, que incluso han sido víctimas de algún secuestro, que su familia paga todo, ellos regresan, pero bueno, el patrimonio familiar se ha mermado severamente y quieren saber de todo menos de los bancos o de sus compromisos financieros.
En la medida en la que te sea posible emocionalmente y respetando ese proceso personal y emocional, busca inmediatamente a la institución, en cuanto tú puedas hacerlo, explícale qué fue lo que pasó y trata de hacer alguna negociación en las condiciones, cambiando el plazo, cambiando la tasa, algo, pero avisa. Porque mira, algo que te va a alcanzar es que una vez que tú vas resolviendo tu proceso de crisis financiera y que vas solventando los problemas diarios, tarde o temprano ese crédito no pagado, esa tarjeta que dejaste en el olvido te va a alcanzar y te va a hablar tu banco o te va a hablar un despacho de cobranza y eso te va a alejar cada vez más de la paz y la tranquilidad. Acércate a la institución, explícale lo que pasó y trata de llegar a algún nuevo acuerdo que te permita llevar de la mano ese compromiso financiero. No lo dejes al olvido, no te escondas, eso no te va a permitir estar en paz y tranquilidad, que es lo que más necesitas en una crisis financiera. Siguiente paso en nuestro botiquín de primeros auxilios. Se vale procesar este duelo, se vale pedir ayuda, se vale caerte, se vale llorar, se vale enojarte. Recuerda que las emociones predominantes en el ser humano, una de ellas es la tristeza, esa te sirve para volver a ti mismo, para hacer este proceso de introspección y reflexionar qué fue lo que pasó. El enojo también te permite, por un lado, poner límites y por el otro lado te permite ponerte en acción. Entonces se vale hacer ese proceso, pero que te quede claro que ese proceso tiene que durar solo y solo lo necesario para que después te pongas en acción y salgas adelante. Lo que no se vale es que pasen 3 meses, 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años y tú sigas en esta cuestión, en este rollo mental de es que perdí, es que me vieron la cara, es que fulanito me robó. Sí, acabo de empezar este programa diciéndote que efectivamente sí hay un problema emocional, psicológico y que necesitas resolver. Pero una vez que hayas hecho, tú tienes que salir adelante. Es quitarte de la victimez, es volver a tu centro, es ver cuáles son los recursos que sí tienes, tu expertise personal, tú misma o tú mismo eres tu mejor activo, tus contactos, tus conocimientos, tus relaciones con clientes y proveedores, esas cosas que tú sabes desarrollar muy bien. Es decir, el cuarto paso en este botiquín de primeros auxilios es ponerte en movimiento. Lo peor que puedes hacer es quedarte estático, porque entonces la tristeza, el enojo, el miedo van a seguir siendo emociones que te van a arrastrar y que te van a hacer estarte en el mismo lugar. Necesitas ponerte en movimiento, hacer un plan de acción. Ahora, entre pagar deudas, empezar a ahorrar, empezar a invertir, en ese orden de ideas te voy a decir, lo primero es hacer frente a tus deudas, como te acabo de decir. Lo segundo es ver de qué manera vas a generar nuevos ingresos. En ventas o en ingresos, si tú empiezas a vender pasteles o si tú empiezas si antes eras empresario y tuviste una crisis tremenda y ahora te toca colocarte como empleado, lo emergente es que tú empieces a tener un flujo de dinero. Chico, pequeño, grande, pero que empieces a producir dinero. Si el dinero que estás generando ahorita no es suficiente, bueno, utiliza tu creatividad y entonces ve de qué manera puedes generar otras fuentes de ingresos. Cuando estás en una situación de crisis, al principio con 5,000, con 10,000, con 20,000, de acuerdo a lo que tú necesites, pero cada peso cuenta. Hay muchas personas que cuando han pasado una cosa así dicen, no, pero si yo era el director de la gran empresa, yo no estoy dispuesto a entrar a un modelo de red de mercadeo, yo no estoy dispuesto a hacer nada si no es por menos de lo que yo ganaba antes. A ver,
Deja en ese caso, en un caso de emergencia, tu ego a un lado, y lo importante es ahora generar la mayor cantidad de ingresos que se puedan para que entonces puedas seguir haciendo frente a tus compromisos financieros. Y en ese orden de ideas, el número 3 sería invertir. Tú no puedes invertir, y eso pasa muy frecuentemente, no solamente en estas situaciones de crisis financiera, sino cuando llegan alumnas nuevas a los cursos que me dicen, a ver, mi situación financiera es esta, pero entonces no sé si primero pagar la deuda, no sé si ponerme a ahorrar, o no sé si el guardadito que yo tengo ponerlo a invertir, o no sé si debo de vender este terreno para pagar mis deudas, y entonces existe toda una confusión mental de cuáles son los pasos a seguir. Primero paga tus deudas, después produce dinero. Y el número 3 es entonces ver de qué manera ese dinero se puede convertir en más dinero a través de una inversión, a través de poner un negocio, y es salir adelante. Es el momento de despedirte también emocionalmente de una situación que tú hayas tenido, aquella que haya sido muy acomodada, no tan acomodada, pero sí implica hacer un corte y decir, esto fue lo que me pasó, caí en esta crisis financiera, ya acabé con mis deudas, ya empecé a producir, ya empecé a invertir, pero no voy a dejar que los miedos del pasado, que los fantasmas del pasado me saboteen y me boicoteen pensando en que me puede volver a pasar. Eso es algo muy frecuente también, que ese sería nuestro último paso en este botiquín de primeros auxilios, es no te boicotees a ti misma o a ti mismo. Muchas veces el miedo de que te vuelva a pasar te frena de construir nuevas fuentes de ingreso o de aventurarte, y consta que utilizo la palabra aventurarte como algo de meterte en algo nuevo, pero no en algo que eres ignorante. No te vas a meter en algo que no conoces. Me refiero como aventura a permitirte a ti mismo a reconstruir tu vida y a permitirte entrar en algo que antes no habías a lo mejor desarrollado, o que habías tenido siempre esa idea o la cosquilla de desarrollar esa cierta actividad, pero por el miedo o de que me vuelva a pasar, de que vuelva a perder el dinero, de que me vuelvan a engañar, de que me vuelvan a ver la cara, tú mismo te boicoteas y te frenas y dejas de hacerlo. Por favor, no lo hagas. Yo utilizo mucho la palabra suicidio porque es suicidarte, suicidar tus sueños, es matar tu futuro por el miedo de que vuelva a ocurrir alguna cosa que ya te ocurrió en el pasado. Claro que el pasado te ayuda para ser una persona más sabia, para aprender a ver nuevos elementos que antes no habías considerado, pero que esa experiencia no te limite y no te corte las alas para volar. Ese sería nuestro último paso en este botiquín de primeros auxilios. Y entonces ahora vamos a ver cuál es estas historias. Te quiero contar algunas historias de personas reales que han caído en quiebras o en crisis financieras, y que yo te cuente cómo le han hecho para salir adelante. Quizá con alguna de esas personas tú te puedas reflejar y puedas decir, eso es exactamente lo que me ha pasado a mí, y que de alguna manera las experiencias y las historias de estas personas de la vida real te ayuden a ti, si ahora estás atravesando por algo así, o a tu pareja o a alguien a tu alrededor, te sirvan para inspirarte, te sirvan para motivarte y para poner luz en algo que por el momento se puede estar viendo muy oscuro. Quédate conmigo y nos vemos en nuestro siguiente segmento.
Bienvenida, bienvenido a nuestro programa de Mujer Impulsa tu Riqueza, en este programa que es cómo salir adelante de una crisis financiera. Y te voy a contar ahora la historia de dos personas que han estado conmigo. Una, y creo que en esto las mujeres tenemos mucho que escuchar. Es la historia de una mujer de 45 años que su esposo decidió de pronto renunciar a su trabajo. Llevaba él 18 años en una empresa súper importante. Él estaba aproximándose a los 48 años, un poco en esta crisis de identidad, en esta crisis profesional que tenemos alrededor de los 40, 50 años. La cuestión es que él decide dejar su trabajo, pero aparte le había prestado una cantidad de dinero a un amigo suyo donde iba a hacer un negocio espectacular. Entonces él decide dejar el trabajo muy tranquilo y muy seguro de que el amigo tenía el dinero, de que él estaba haciendo muy bien los negocios y de que finalmente tenía ese dinero como paz y tranquilidad de la familia, y en el momento en el que él lo necesitara, bueno, pues el amigo se lo iba a regresar. Bueno, él decide renunciar y a los 3 meses logró negociar con la empresa un tipo de liquidación. No era una liquidación como tal, pero por los años que llevaba de trabajo, y en ese momento la empresa estaba viviendo también alguna situación crítica, entonces él llegó a una negociación de: mira, yo me voy, tú de todas maneras necesitas hacer un recorte de personal, entonces considérame a mí en el recorte de personal, hazme un tipo de liquidación y yo me voy y todo el mundo tranquilo. Entonces así ocurrió, le dieron una cantidad de dinero, y aquí el error que él cometió fue que para él fue como: estoy de vacaciones, me voy a dedicar a disfrutar de la vida, al fin tengo este dinero de la liquidación y el otro dinero lo tiene mi amigo invertido en este negocio. Y ella pues fue una persona que confió y que dijo: bueno, si él está tranquilo, él sabe qué es lo que está haciendo, yo también me relajo. Y ahora sí que se dedicaron a vivir la vida en esos 4, 5, 6 meses. A los 6 meses como que dijeron: oye, esto ya no está bien, hasta esto que te estoy contando ahí todavía no es crisis financiera, ahí fue algo decidido, fue algo que él eligió, fue algo en lo que ella lo apoyó, y hasta ahí pues todo se supone que iba en un riesgo controlado. La situación es cuando él le pide al amigo pues que por favor ya le devuelva el dinero, o que mínimo ya le empiece a dar utilidades del negocio. Y ahí es cuando vino la crisis, porque el amigo le dijo: ¿sabes qué? Que pues ese dinero que tú me prestaste ya no existe, de hecho tampoco existe mi dinero, de hecho ya no existe la empresa, y pues ¿cómo te explico que no te puedo devolver el dinero? Y ahí sí vino la cuestión crítica, porque ese colchón o ese dinero que a esta familia le estaba proporcionando tranquilidad y seguridad, bueno, pues de un día para otro se esfumó, y ahí es cuando vino la cuestión crítica. Él, siendo una persona de 40 y tantos años, sin trabajo, sin el dinero que él había ahorrado, porque lo perdió, digamos que no fue un fraude, digamos que fue una mala decisión financiera, pero el patrimonio de la familia prácticamente quedó reducido a la casa, que de hecho toda la casa no se había terminado de pagar porque aún tenían una deuda con el suegro les había ayudado a terminar de pagar la casa. Entonces fue un hombre que entró en una crisis no solo financiera, sino en esta crisis de identidad como proveedor y como persona que protege a su familia. Recuerda que los hombres principalmente tienen 3 misiones naturales en la vida, que de hecho así también lo puedes ver en el reino animal, que una es la procreación, otra es proteger y la otra es proveer. Entonces a este señor se queda sin la P de proveer y sin la P de protección, y a sus 40 y tantos años sin trabajo, no solo cayó en una crisis financiera, sino en una crisis personal muy profunda.
Después de un año viene su esposa en crisis también, llorando sin saber cómo hacer, porque ella quería salir adelante, pero él era a todo no. No me voy a contratar por algo que no sea como lo que antes tenía, no quiero aprender a hacer un negocio, yo no puedo, yo no sé, ya estoy perdido, ya estoy muy viejo, ya no puedo salir adelante, cambiemos a los niños de escuela, vendamos la casa y paguémosle a tu papá y con lo que nos queda nos metemos a un departamento más pequeño. Finalmente no lo hicieron y ella reconoce que fue algo muy sabio, porque en un momento crítico ella sabe que si hubieran gastado el dinero de la casa de esta manera, ¿cómo salieron adelante? Bueno, en primer lugar, él hizo, este proceso te estoy platicando, duró 2 años. ¿Ok? Para algunas personas puede ser más, para algunas personas puede durar menos, pero te voy a dar los pasos que él siguió. Paso número uno es que ella fue la que salió adelante primero, se puso las pilas y a pesar de que ella siempre dijo que no iba a entrar al negocio de bienes raíces, después de ser 15 años ama de casa, bueno, pues ella entró al negocio de bienes raíces, ella empezó a generar dinero a través de las comisiones de venta y de rentas de la casa. Se salieron de su casa enorme y grandísima, la pusieron a la renta, siendo una casa tan grande, les empezaron a dar una cantidad de dinero considerable que absorbía por lo menos el 60% de sus costos mensuales y se fueron a vivir a un departamento más pequeño. Hablaron con su suegro, como yo te sugerí que fueras y buscaras a la institución bancaria o a tus deudores. Bueno, hablaron con su suegro, le explicaron la situación. Ellos venían pagando de manera puntual, le pidieron que por favor los esperaran tantito, entonces hablaron con sus deudores, que en este caso era el papá de mi alumna, y después él entró a un proceso terapéutico en el que pudo resolver muchas cuestiones de tipo emocional y entonces hicieron una cosa muy interesante, que fue empezar a trabajar juntos. Él escuchaba a ella hablar por teléfono, escuchaba que cerraba las ventas y entonces él en este proceso de resiliencia y en este proceso de salir adelante emocionalmente, había estado meses en la cama con los pants puestos, sin bañarse, te lo prometo. Bueno, él en este esfuerzo empezó a salir, empezó a movilizarse, empezó a bañarse tal cual. Su depresión era tan profunda que aceptó tomar un medicamento que el mismo psiquiatra le había recetado, se puso en movimiento haciendo estos pasos de resiliencia financiera y empezó a acompañarla a ella, al principio solamente para escuchar y bueno, ya estoy haciendo algo, te estoy acompañando a tus citas y así fue pasando el tiempo hasta que él empezó a despertarse su genio financiero, esa chispa, empezó a tener esos recuerdos del hombre productivo y del hombre que lograba hacer las cosas y empezó a acercarse a ella, a hablar también con sus clientes. Después él mismo empezó a vender bienes raíces y hoy por hoy, 3 años después, es una pareja que los dos se dedican a los bienes raíces, que los dos producen dinero a través de esta vía, que hemos trabajado juntos también, cómo se puede hacer una planeación financiera cuando tú tienes ingresos variables, porque obviamente ellos sabían cómo manejar sus finanzas con un ingreso fijo que es un sueldo y la manera de manejar tus finanzas a través de ingresos variables es distinta. Bueno, lograron hacerlo y ahora son muy exitosos los dos y a través del negocio de bienes raíces producen incluso 3 veces más del ingreso que él podía hacer
con su ocupación anterior, que era ser empleado. Como te das cuenta en esta historia de la vida real que te acabo de contar, se pusieron en práctica los pasos que te acabo de dar en el segmento anterior de este botiquín de primeros auxilios para hacer frente a una crisis financiera. La mejor noticia de toda esta historia es que ahora están trayendo a sus hijos también a visitar inmuebles, y esas ideas, esos mensajes de desesperación que sus hijos escucharon durante mucho tiempo de no hay dinero, esto es muy difícil, esto es muy terrible, que los niños tenían en aquella ocasión, en aquellos años entre 11 y 13 años, bueno, los niños ahorita junto con sus padres están reescribiendo juntos una historia distinta de éxito. La vida está hecha de crisis. Se vale tener crisis, lo que no se vale es quedarse ahí. Y ahora los niños saben que los papás podemos estar en crisis, pero que uno puede salir adelante. Y sin querer queriendo ahora, entre 14 y 17 años, bueno, los muchachos ya están aprendiendo de bienes raíces, ya están aprendiendo también a despertar a su genio financiero, y la historia de esa familia ha cambiado al 100%. Falta tan solo el 5% de la deuda original para poderle pagar al suegro. Han regresado a vivir a su casa, ya se despidieron de ese departamento en el que tuvieron que volver para rentar la casa, y la vida ha cambiado totalmente. Yo te invitaría que tú vieras también en nuestro programa de Expert TV, ve a YouTube y busca la historia de María Isabel Novo. Está grabado en nuestro programa de Expert TV. Ese es un ejemplo también perfecto de resiliencia financiera y de cómo salir de una crisis financiera una vez que tú has caído ahí. Espero que este programa te haya sido de utilidad. Una crisis financiera es como un divorcio, es como la pérdida de alguien, es algo que duele, es algo que lastima, es algo que marca, pero que definitivamente hay forma de salir adelante cuando tú das los pasos adecuados. Si necesitas ayuda, escríbenos aquí en Expert TV, escríbenos a través del Facebook Live, búscanos, busca un terapeuta, busca un experto financiero que te pueda poner el punto A al punto B y trazar los pasos que tú tienes que dar. Siempre es posible, no te quedes ahí, no te boicotees. Soy Beatriz Mancilla, recuerda que es nuestro viernes de educación financiera. No gastes mucho el fin de semana, piensa y evalúa antes de utilizar tu dinero. Te espero el próximo viernes, en donde estaremos hablando con una experta sobre planes de jubilación y de pensión, que es un gran tema también. Cuídate mucho y me despido de ti desde Expert TV.